de absurdo a la vuelta de cualquier esquina puede sentirla cualquier hombre. Como tal, en su desnudez desoladora, en su luz sin brillo, es inasible. Pero esta dificultad merece una reflexión. Es probablemente cierto que un hombre no sea desconocido para siempre y que haya siempre en él algo irreductible que se nos escape. Pero prácticamente conozco a los hombres y los reconozco por su conducta, por el conjunto de sus actos, por las consecuencias que su paso suscita en la vida. Fin de cita. En el universo de Camus, Dios está ausente, pero se vive con su falta. Afirma la nostalgia, el anhelo que poseemos como seres humanos de su presencia, y se encuentra allí, en ese irremediable anhelo, el origen del absurdo. Para el autor franco-argelino, nuestra relación con el mundo está impregnada de pesar, de extrañamiento, del sentimiento del absurdo frente a la carencia de un absoluto divino que trae, como consecuencia inmediata, la ausencia de valores absolutos que resguarden nuestra existencia mundana y finita. A su vez, un punto nodal de la propuesta de Camus es cuando éste afirma que anhelamos, pretendemos la totalidad, la explicación única y coherente de lo que somos, y a su vez, la experiencia mundana nos desborda mostrándonos con sus incoherencias y contradicciones lo precario que somos y lo ilógico que es pretender y suponer un orden divino en el cual sostenernos y sobre el cual abrigar esperanzas de hallar un mundo mejor que suprima y niegue el absurdo que somos y las contradicciones que sentimos, teñidas de absurdidad y desesperanza. Cito: el mundo absurdo más que cualquier otro extrae su nobleza de ese nacimiento miserable. En ciertas situaciones responder nada a una pregunta sobre la naturaleza de sus pensamientos puede ser una finta en un hombre. Los amantes lo saben muy bien. Pero si esa respuesta es sincera, si traduce ese singular estado del alma en el cual el vacío se hace elocuente, en el cual que la cadena de los gestos cotidianos se rompe, en el cual el corazón busca en vano el eslabón que la reanuda, entonces es el primer signo de absurdidad. Fin de cita. De modo tal que Camus considera que nuestro problema radica en que nosotros vivimos nuestro ser desde una confrontación existencial radical, que consiste en nuestro afán consciente, reflexivo por hallar un sentido total, un suelo absoluto divino y un propósito incuestionable en la vida que nos guíe, en un mundo carente de significados sólidos que nos respalden y que nos otorguen de esta forma las respuestas indiscutibles que tanto anhelamos. Cito: el espíritu que trata de comprender la realidad no puede considerarse satisfecho, salvo si la reduce a términos de pensamiento. Si el hombre reconociese que también el universo puede amar y sufrir, se reconciliaría. Si el pensamiento descubriese en los espejos cambiantes de los fenómenos relaciones eternas, que lo pudiesen resumir a sí mismas en un principio único, se podría hablar de una dicha del espíritu, de una dicha del espíritu de la que el mito de los bienaventurados no sería sino una imitación ridícula. Esta nostalgia de unidad, este apetito de absoluto ilustra el movimiento esencial del drama humano. Así que, fin de cita, así que para Camus enfrentamos situaciones absurdas porque vivimos en un mundo falto de significados absolutos y a la vez sentimos el empuje desesperado por buscarlos. Por ello afirma que, cito, lo absurdo nace de esta confrontación entre el llamamiento humano y el silencio irrazonable del mundo. Fin de cita. Establecemos una relación absurda con el mundo que padecemos como un mal espiritual. Exigimos libertad, justicia y esperanza a un mundo sordo e indiferente frente a nuestras peticiones y que nos dispensa, más bien, con mayor seguridad y en mayor número, actos injustos que atentan contra la esperanza de alcanzar a edificar entre nosotros un mundo menos destructivo, más familiar, con mayores cuotas de sentido y de humanidad. Cito: el sentido de lo absurdo. Yo decía que el mundo es absurdo y me adelantaba demasiado. Todo lo que se puede decir de este mundo en sí mismo no es razonable. Pero lo que resulta absurdo es la confrontación de ese irracional y ese deseo desenfrenado de claridad, cuyo llamamiento resuena en lo más profundo del hombre. Lo absurdo depende tanto del hombre como del mundo. Es por el momento su único lazo. Fin de cita. Siguiendo a Camus y tomando distancia del mismo,
El sentimiento del absurdo que vivimos cotidianamente nos lleva a no ver salidas posibles a la nefasta situación de un mundo injusto, en donde las desigualdades existentes nos tiñen de desesperanza y desolación. Pero frente a esto, nosotros consideramos que el sentimiento del absurdo, ese pesar existencial que tenemos frente al mundo injusto en el que nos encontramos, reclama nuestra lucidez, no nuestra rendición y entrega al absurdo. Exige más bien nuestra reflexión vital y la apuesta heroica de una libertad tenaz que reconozca y se enfrente a esa lúgubre realidad, ganándole de este modo la batalla al miserable sentido del absurdo que nos ahoga frente a las inequidades sociales existentes. Ahora bien, volviendo a Camus, cito, la absurdidad será tanto más grande cuanto mayor sea la diferencia entre los términos de mi comparación. Hay casamiento, desafíos, rencores, silencios, guerras y también pases absurdos. En cada uno de estos casos, la absurdidad nace de una comparación. Por lo tanto, tengo razón al decir que la sensación de la absurdidad no nace del simple examen de un hecho o de una impresión, sino que surge de la comparación entre un estado de hecho y cierta realidad, entre una acción y el mundo que la supera. Lo absurdo es esencialmente un divorcio. No está ni en uno ni en otro de los elementos comparados. Nace de su confrontación. Fin de cita. De modo tal que nuestra pretensión con la ponencia que estamos presentando hoy en el segundo Congreso de Dios en la Literatura Contemporánea es mostrar que también en el universo ateo camusiano se pueden hallar las luces de la esperanza sin que esto signifique un suicidio filosófico, y nos proponemos a realizarlo desde el propio autor, sin hacerle violencia hermenéutica a su texto. Cito: se trataba de vivir y de pensar con esos desgarramientos, de saber si había que aceptar o rechazar. No puede tratarse de disfrazar la evidencia, de suprimir lo absurdo negando uno de los términos de su ecuación. Hay que saber si se puede vivir de él o si la lógica ordena que se muera de él. No me interesa el suicidio filosófico, sino el suicidio a secas. Fin de cita. Para ello, es decir, para lograr nuestro cometido, nos sostendremos en el mito de Sísifo, como bien señala el título de nuestra propuesta. Cito: quiero que me sea explicado todo o nada, y la razón es impotente ante este grito del corazón. El espíritu despertado por esta exigencia busca y no encuentra sino contradicciones y desatinos. Lo que yo no comprendo carece de razón. El mundo está lleno de esas irracionalidades. El mundo mismo, cuya significación única no comprendo, no es sino una inmensa irracionalidad. Si se pudiera decir de una sola vez, esto está claro, todo se salvaría. Pero estos hombres proclaman a porfía que nada está claro. Todo esto es un caos, que el hombre conserva solamente su clarividencia y el conocimiento preciso de los muros que lo rodean. Fin de cita. Rescatamos de Camus el mito de Sísifo porque, a pesar de estar condenado a la eternidad por los dioses, al trabajo inútil, absurdo, de empujar una roca hacia arriba mientras ésta vuelve irremediablemente a caer para abajo, halló la dicha de sobreponerse a su fatalidad porque se apropió de su libertad en el mismo momento en que decidió abrazar su destino absurdo, enfrentarlo y edificar desde allí la dicha del sentido. Veamos pues el recorrido que realiza nuestro autor, que será nuestro punto de partida para realizar nuestras reflexiones sobre la posibilidad de la esperanza en Camus sin que ésta sea necesariamente un suicidio filosófico a la luz de sus presupuestos. Cito: los dioses habían condenado a Sísifo a subir sin cesar una roca hasta la cima de una montaña desde donde la piedra volvía a caer por su propio peso. Habían pensado con algún fragmento que no hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza. Se ha comprendido ya que Sísifo es el héroe absurdo. Lo es tanto por sus pasiones como por su tormento, su desprecio de los dioses, su odio a la muerte y su apasionamiento por la vida le valieron ese suplicio indecible en el que todo el ser se dedica a no acabar nada. Es el precio que hay que pagar por las pasiones de esta tierra. Fin de cita. ¿Qué significa aquí que Sísifo sufre la condena del no acabar nada? El rechazo al orden divino y a la finitud humana le trajo como consecuencia un castigo deleterio. No padecer la muerte, estar condenado en la eternidad al sinsentido de lanzar una piedra para arriba, piedra que siempre volverá a descender para abajo. Pero
De esa acción de lanzar una piedra que está por aplastarte hacia arriba, no se puede hallar la dicha del sentido. Estamos en esa acción condenados al sinsentido. Si la tarea es resistirse a la piedra, enfrentarla y lanzarla y no dejarse pisar por ella, ¿qué es lo que no ha acabado Sísifo? ¿Qué es lo que ha dejado de hacer? O la tarea de Sísifo debería ser, dado nuestro inherente anhelo de absoluto, hacer desaparecer la piedra, la condena de los dioses. Si su pretensión es el absoluto, es decir, hacer desaparecer la piedra y con ella los dioses, su tarea ni siquiera tiene inicio. Es un absurdo porque es un hombre y los dioses son superiores y son quienes imponen las condiciones. Más adelante volveremos a estas reflexiones. Por lo pronto resaltaremos que Sísifo es el héroe absurdo porque se resiste en su mundanidad, a su mundanidad, vive con pasión los designios divinos, se revela y en esa rebelión creará nuevos sentidos. Cito: no se nos dice nada sobre Sísifo en los infiernos. Los mitos están hechos para que la imaginación los anime. Con respecto a este, lo único que se ve es todo el esfuerzo de un cuerpo tenso para levantar la enorme piedra, hacerla rodar y ayudarla a subir una pendiente 100 veces recorrida. Se ve el rostro crispado, la mejilla pegada a la piedra, la ayuda de un hombro que recibe la masa cubierta de arcilla, de un pie que la calza, la tensión de los brazos, la seguridad enteramente humana de 2 manos llenas de tierra. Fin de cita. Sísifo no fue vencido por la condena. ¿Por qué afirmamos esto? Porque ha podido no resistirse, ha podido no lanzar la piedra hacia arriba cada vez, elegir ya ser derrotado bajo una piedra aceptando su desmoronamiento frente a los dioses. O quizás es que Sísifo no es libre de no hacerlo, no es libre de elegir no resistirse. Pues sí, es humanamente libre para elegir y eligió la lucha, el no abatirse, de allí su cuerpo tenso, como señala Camus en la cita anterior, resistiéndose en la dura prueba de un designio no compartido, no labrado paritariamente, sino más bien impuesto por los dioses. A su vez, de la tensión de su cuerpo resistiéndose, Sísifo se va labrando una confianza, una seguridad en sí mismo. ¿En qué consiste esa confianza? En que puede elegir aún dentro de una condena y crear sentidos distintos a los elaborados previamente por los dioses, a pesar de los designios de los mismos. Su rostro crispado no es de amargura, de desolación, sino del esfuerzo que emplea para hallarse, para encontrar sentidos en esa nueva realidad y poder con ella a pesar de ella. De la mejilla pegada en la tierra extrae la fuerza para lanzar hacia arriba cada vez la piedra y ver cuán fuerte puede ser, no la piedra, sino su voluntad de levantarla cada vez. Sus manos que no se dejan abatir y trabajan encontrando dentro de sí fortalezas y riquezas que éstas conocían y que si no le hubiese tocado enfrentar a Sísifo esta situación con los dioses, no las habría descubierto jamás. Un espíritu de agradecimiento podría dibujarse en Sísifo de esta experiencia límite que nos narra el mito, a saber que gracias a la dura prueba, Sísifo sabe cuán fuerte es y puede llegar a ser. Sabe inclusive la fortaleza de sus convicciones más íntimas. Cito: al final de ese largo esfuerzo medido por el espacio sin cielo y el tiempo sin profundidad, se alcanza la meta. Sísifo ve entonces cómo la piedra desciende algunos instantes hacia ese mundo inferior desde el que habrá de volverla a subir hasta las cimas y baja